Ahora lo que vamos a ver, como ya se nos está acabando el semestre, y ya prefiero enseñarles un ejemplo a enseñarles la teoría, que sí es bonita, pero sí nos vamos a tardar muchísimo en el caso de XGBoost. Lo que les quiero enseñar es más bien cómo se aplica, ¿ok? Y nada más decirles las ideas generales de cómo funcionan los hiperparámetros, ¿no? Y van a ver qué también ajusta el algoritmo de XGBoost a muchos problemas, tanto de regresión como clasificación. O sea, es muy poderoso porque en particular ya no tiene esa carencia que tenía AdaBoost, que tenía la carencia de que como cada árbol era dependiente del anterior, ¿no? Entonces no podías paralelizar. En cambio, cuando hacemos extreme, bueno, se escribe X, bueno, justamente, ¿no? X GBoost, esa X es de extreme, porque estamos pensando que le estamos dando todavía más, alentamos todavía más a la generación de árboles que cometan menos errores que los anteriores. Y este de extreme además nos permite hacer árboles de forma paralela, ¿no? Entonces podemos aprovechar nuestra capacidad de cómputo, ¿no? Podemos utilizar varios cores para poner a cada uno a trabajar a que genere ciertos árboles. Ok, entonces pues vamos a ver cómo se puede hacer un ajuste con un XGBoost. Y, ok, bueno, aquí les comento, Jupyter lo tomé del repositorio de Krishnaik, ¿no? Y ahí, aquí está la dirección, lo hago un poquito más grande. Entonces, en este caso, lo que vamos a analizar va a ser el concepto de churn. ¿Qué es lo que es churn? Esto se ocupa mucho cuando estamos haciendo análisis como de negocios. Y la idea de churn es los clientes que se van a ir. Es decir, lo que me interesa es valorar las condiciones de cada cliente y cuál es la probabilidad de que ese cliente en un periodo, digamos, estoy pensando, ¿cuántos de estos clientes, ¿no? Se me van a ir en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces tengo las variables acerca de su comportamiento, bueno, acerca del tipo de cliente que es, y cuando estoy entrenando, pues sí sé que, bueno, este cliente que tuvo estas variables, sí se salió en los próximos 6 meses. Este otro no. Ahora, ¿por qué me interesa? Bueno, ¿por qué en general en negocios es muy importante este tipo de variables? Lo que pasa es que es más costoso para un negocio tener que eh, buscar un nuevo cliente que el solo mantener un cliente que ya tenía. ¿Ok? Es decir, a Netflix le sale más costoso la publicidad que le tiene que vender a un nuevo cliente, o sea, todo lo que tiene que hacer, o sea, en sí publicidad, digamos, es grueso, para mantener sus clientes, digo, para obtener un nuevo cliente, que simplemente lo que tendría que invertir, que normalmente es mucho menos, para mantener un cliente. Y al fin y al cabo, un cliente ya existente, pues me está pagando la misma renta, ¿no? O sea, de todas maneras, pues me está pagando mis 200 pesos mensuales o yo qué sé. Y entonces yo debo de hacer cosas para evitar que se vaya, ¿no? Y son cosas que en muchos casos son no tan complicadas, ¿no? Porque entonces ya no es tener que poner publicidades por todos lados, sino simplemente, bueno, pues ya sé que a Rigo le gustan las películas de acción. Pues hay que ponerle unas cuantas películas de acción al mes, ya con eso es feliz y eso me sale bien barato, a diferencia que un cliente nuevo que le tengo que poner publicidad en los aparadores, en el cine, en X y o Z, ¿no? Entonces es más fácil que a mí me siga conservando, porque de alguna manera hasta luego somos bien flojos, ¿no? O sea, decimos,
¿para qué me voy a andar cambiando de plan de celular, por decir algo? Pues, qué flojera tener que ir al centro de servicio, tener que hacer la llamada y me contesta una máquina y quién sabe qué. Entonces, hasta por pura flojera, digo, bueno, pues ya sigo pagando mi renta de esto y ya, ¿no? O sea, como que tengo que estar tengo que en serio estar muy descontento con el producto, ¿no? O encontrarme un producto todavía mucho mejor para entonces hacer ese gran paso de poder decir, ok, ya, voy a gastar mi tiempo y voy a cancelar mi contrato celular con esta compañía, porque la verdad ya me tienen harto, siempre se descompone mi teléfono y ya mejor voy a hacer todas esas maromas y ya me voy a pasar a la otra compañía. ¿Ok? Entonces, esa idea de churn es, o sea, cuando lo vean en sus futuros trabajos, o si ya lo están viendo, es el análisis de los clientes el potencial de clientes que van a salir de mi negocio. A ver, Julio César, ¿me podrías dar un ejemplo? Yo ofrezco, es que creo que aplica a cualquier cosa donde hay una suscripción mensual, ¿no? O sea, entonces, pues haciendo un análogo podría ser en Spotify, ¿no? O sea, el número de clientes que se me van, no sé, a Apple Music o a otra plataforma. Exacto, ¿no? O sea, si tú ya eres cliente de Spotify, o sea, por ejemplo, ¿tú cuál ocupas? ¿Spotify, Apple Music? No, Spotify. Ok. Y digamos, en comparación a lo que ocupas de Spotify, ¿qué tanto ocupas de Apple Music? O sea, si dices, no sé, cada cuánto ves Apple Music. Nunca. Ahí está, ¿no? Entonces, si te dijera, no, pues es que tienen muy buenas promociones, o sea, te tendrían que ofrecer algo muy bueno para hacer toda esa maroma del cambio, ¿no? Exacto. Entonces, justo, todo este análisis lo hacen las compañías, o sea, imagínate cuántos datos de ti tiene Spotify para decir, uy, no, mejor no le muevo porque me conviene mantener a Julio muy contento aquí, entonces le voy a poner a sus artistas favoritos, que me cuesta un poquito más, pero me saldría mucho más caro a alguien que no utiliza Spotify ponerle los anuncios, o sea, justamente traerme nuevos clientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa inversión me sale mucho más barata mantener a los clientes que ya tengo. Bueno, entonces, dicho todo esto, aquí lo que vamos a analizar es una base de datos que uno puede descargar de Kaggle, que es de clientes, los cuales pues, me van a decir si van a salirse o no de mi banco, ¿no? Entonces tengo aquí el número de cliente, ¿no? Bueno, el número de renglón. A ver, déjenme todavía luego más y más grande, que es para los chiquitos. Ah, ahí se ve más o menos bien, ¿cierto? Entonces tengo el número de renglón, que eso pues, no me interesa. El número de cliente, pues tampoco me interesa, ¿no? El ID, pues, da igual. El apellido es una variable que sí me podría importar en algunos casos, por decir algo, ciertos apellidos, o sea, si se apellida, no sé, Ricky Ricón, bueno, si se apellida Ricón, pues seguramente tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, podría ser importante para el análisis que vamos a hacer ahorita, también lo vamos a descartar. Ahora, el credit score, es decir, tu score de crédito, dónde estás tabulado. Noten que esta variable además ahora se ha vuelto súper interesante, que ya está ahí aplicaciones, que si pagas tu Netflix y lo vinculas a estas aplicaciones, agarras más crédito de score, más, aumenta tu score, ¿no? O sea, en general todo mundo tiene un score con respecto ¿cómo se llama? A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Pero, pues justamente las compañías también tienen otros scores, los cuales se los venden entre sí para decir, ay, pues mira, te vendo todos estos que para que sepas qué tan buenos o malos clientes son, ¿no? Entonces, esto también es súper interesante, ¿no? Ahora, la geografía, ¿no? De dónde viene cada uno de mis clientes del banco, el género, ¿no? La edad, tenure,
Bueno, ¿qué tan viejo, ¿no? O sea, cuánto tiempo tiene este cliente en el banco, el balance de su cuenta y el número de productos, ¿no? Es decir, va a ser tarjetas de crédito, tarjetas de débito, X y Z. Bueno, entonces, con estas variables, lo que queremos justamente predecir es si uno de estos clientes continúa o no con el banco, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos, o sea, aquí cargamos nuestro CSV, ¿no? Y pues aquí ya tenemos otra vez nuestras variables. Y al último tenemos esta columna que nos dice si se salió o no en los siguientes meses de nuestro banco. O sea, a ver, Guillermo, justo. Guillermo, ¿qué es lo que queremos entonces estimar? ¿Qué clientes son candidatos o posibles clientes que se pueden ir de la compañía? Bueno, del Exacto. banco. Y entonces vamos a hacer un análisis de regresión o de clasificación. De clasificación. Perfecto, ¿no? Porque o te sales o no te sales, ¿no? Perfecto. Ujú. Entonces, muy bien. Entonces, justo, pues primero vamos a ver pues, cuál es su matriz de correlación, ¿no? De estas variables. Y en particular, la única que se ve que tiene no tan alta correlación. Ok, entonces aquí tengo cuáles son las correlaciones, desde 1 hasta menos 0.25, y las únicas, bueno, las más negativas que tengo son la de número de productos con el balance actual de su cuenta, ¿no? Parece ser que mientras más productos tiene el cliente, menor es su balance, y mientras mayor es su balance, menor es el número de productos, ¿no? Hay una correlación ahí negativa. Y luego parece ser que las más positivas es la edad con respecto a si se sale, ¿no? Entonces, justo los clientes que son más jóvenes tienden a tener un mayor movimiento, ¿no? de salirse de mi banco, ¿no? Por X y razón, ¿no? Posiblemente están buscando otros bancos, y las personas mayores uno podría pensar que pues les da más, todavía menos, tienen menos ganas de andarse moviendo, ¿no? Y un joven dice, ay, no, pues me cambio a este y me cambio a aquel, ¿no? Ok, entonces ahí está esa matriz. Y ahora simplemente vamos a separar, ¿no? Ya les había dicho que las primeras tres columnas no las íbamos a hacer caso, ¿no? La que era el puro renglón, luego el número de cliente y el apellido, entonces pues esos las quitamos. Y tenemos que la Y pues, fue la última columna, que era si sale o no. Y bueno, otra vez, como siempre, bueno, como en otros algoritmos, vamos a hacer nuestras variables dummies, ¿no? En este caso solo tenemos... déjenme ver, justo, por cómo está, ahí a ver si puedo hacer más grande este. Sí, parece ser que solo tenemos clientes o en España o en... Ah, no, sí, no, sí tengo en varios lugares. En España, en Francia, ¿no? Parece ser que solamente en Europa, ¿no? Bueno, entonces, pues hago mis variables dummy, que ya lo hemos hecho por todos lados, ya saben, es para codificarlas, ¿no? Y ahí seguramente tengo tres categorías, que son España, Alemania y Francia. Y entonces pues, me olvido un poquito de Francia, y pues con estas dos nuevas columnas ya la hice. Y otra, pues también hago variables dummy al género, y entonces ya se las pego, ¿no? Ya, ahí está, y entonces ya me quedó una matriz con puros valores numéricos, ¿no? Que es lo que quiero para poder asignarle a mi modelo de clasificación, ¿no? Entonces ya las concateno, ya me quedó ahí, ya mi nueva matriz es de esta manera. Ahora, estas son, lo que aquí yo les agregué, estas son las variables que vamos a estar moviendo para transformar estos árboles. Les digo, el XGBoost tiene ciertas ideas que se generalizan del AdaBoost que ya habíamos visto, pero digamos o sea, si lo pudiéramos definir de una manera rápida, sería como aplicar a AdaBoost varias veces, pero como por separado, ¿no? Para entonces poder hacer
para levelización. Bueno, entonces, de manera rápida, vamos a tener una idea de qué están haciendo estos hiperparámetros. El número de árboles estimados se calcula con, ¿cómo se llama? Con este n-estimators. La máxima profundidad de los árboles se da en este parámetro. La tasa de aprendizaje, es decir, esto es muy equivalente a cómo explora cuando nosotros aprendimos la idea de gradient descent, de descenso, gradiente de descenso, ¿no? Son tasas de aprendizaje. Ahora, el parámetro gamma es parecido a lo que ya habíamos visto nosotros cuando hacíamos, ¿cómo se llama? Lasso regression o ¿cómo se llama? Lasso and... ¿cuál es el otro? Lasso y ridge regression, ¿no? Entonces, funciona de manera equivalente. El número de subsamples es más o menos la idea de cuántas columnas o renglones me tomo y cuántos son los pesos que les voy a dar a los hijos. Bueno, aquí ya les puse, ¿no? Prácticamente el único cambio que hice al Jupyter, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa es más que nada que aprendan un poquito ya a aplicarlos. Si quisiera, me hubiera gustado tener más tiempo para explicar más los parámetros, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí va a pasar en este caso es que ya no vamos a utilizar el ¿cómo se llama? Ya no vamos a utilizar, ¿cuál es el que no dice? Grid Search, sí. Ya no vamos a utilizar Grid Search porque es de alguna manera un poquito costoso. O sea, entonces, David, ¿me podrías recordar un poquito qué hacía Grid Search? Pues empezaba a generar todos los modelos conforme los parámetros que tú le pasaras. Exacto, ¿no? O sea, tú le decías, este parámetro tiene tantas opciones, este otro tiene tantas, ¿no? Y entonces decía, bueno, con este me agarro primero el parámetro, o sea, la versión 1 contra la versión 1, la versión 1 contra la versión 2, ¿no? Y entonces hacía todas estas posibles combinaciones, ¿no? Sí. Pero ya hemos visto que en algunos casos pues, nos salía unos algoritmos que se tardaban un montón, ¿no? Entonces, una muy buena opción para no tener que gastar tanto tiempo es utilizar Randomized Search, esta funcioncita. En este caso, en lugar de intentar todas las combinaciones, justamente lo que hace es mover, o sea, como que de alguna manera vuelve a hacer este concepto de gradient descent, de gradiente de descenso, que al fin y al cabo, lo que hacíamos cuando hacíamos Grid Search era, tengo todo mi espacio de parámetros, es decir, todas las posibles combinaciones, y pruébalas todas, y entonces dime cuál de esas combinaciones es la mejor, ¿no? Pero eso será bien costoso, porque si tienes que 4 para este, y luego 4 para este, y luego 4 para este, pues entonces tal vas a tener 4 a la 3, ¿no? Entonces crece exponencialmente el número de evaluaciones, ¿no? Con cada nueva dimensión que le agrego, con cada nuevo hiperparámetro, pues tengo que hacer tantas veces más, ¿no? El número de evaluaciones. Y entonces lo que hace esta otra función es ir evaluando y ver, ok, cambié este parámetro, o sea, primero empieza en algún punto, ¿no? Hace una evaluación. Entonces, se mueve un poquito, ¿no? Se mueve a otro punto. Dice, ok, cuando cambié, sí mejoré o no. Pues con ese conocimiento de qué tanto mejoré, entonces sí me conviene seguir moviéndome en esa dirección, ¿no? O no. Y entonces hace justamente esta exploración como tipo random gradient research. O sea, es decir, hace aleatoriamente una nueva evaluación en la dirección que justamente vio que le convenía, ¿no? Y entonces, en lugar de tener que evaluar en todo nuestro espacio, en todas nuestras combinaciones de hiperparámetros, lo que va a hacer es simplemente
irse en las direcciones que encuentra una mejor combinación de parámetros, ¿no? Que bueno, justamente puede pasar igual que antes, que puede ser un problema que a veces puedes caer en un mínimo local, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos, o sea, unas por otras, ¿no? O sea, en lugar de tener que gastar tanto tiempo computacional, ¿no? Tal vez gasta menos, pero justamente encuentra un mínimo mucho más rápido en lugar de tener que hacer esa mega número de evaluaciones. Ok. Entonces, bueno, estas partes pues, simplemente cargo todas mis librerías, ¿no? Y aquí ya defino mi XGBoost classifier, ¿no? Que en este caso justamente noten que es el classifier, no es el regression. Y lo voy a, aquí yo le digo con este otro, ay, espero no moví nada, le digo, ok, en el espacio de los parámetros, ¿no? Que aquí justamente le estoy diciendo, bueno, este es tu espacio de parámetros, es decir, todas estas combinaciones. Quiero que me hagas 5 iteraciones utilizando la curva ROC, que ya hemos definido en clases anteriores, como la penalización que ocupes para encontrar tu mejor combinación de parámetros, ¿no? El número de jobs es cuántos cores, cuántos procesadores de tu computadora utilizas. Recuerden que cuando les ponemos -1 es que ocupes todos los que encuentres libres, ¿no? ¿Cuántas cross-validation haces en cada evaluación? O sea, recuerda que además, ¿no? O sea, no solamente va a evaluar, o sea, se agarra, digamos, un conjunto de estos parámetros, ¿no? Uno de cada uno de estos 5 parámetros. Ok, pero para evaluarlo, hace un cross-validation de tamaño 5. Lo evalúa, luego se mueve un poquito, o sea, cambia los parámetros, ¿no? Y eso lo hace 5 veces, ¿no? Tomando como la penalización en qué dirección me muevo, la curva ROC, ¿no? Y por aquí el último parámetro, lo único que me dice es qué tanto quiero que me imprimas en lo que vas, en lo que vas moviéndote en el espacio de parámetros, ¿no? Esto es simplemente qué tanto quiero saber cómo va haciendo el algoritmo en lo que va corriendo, ¿no? Ok. Entonces, acá ya, lo pongo justamente, o sea, aquí ya definí mi random search. A ver. Sí, le moví aquí. Ahí está. Random search es justamente esta búsqueda que va a hacer en este espacio de parámetros, y entonces ya le digo, bueno, hazme un random search de fit de X, Y, ¿ok? Es decir, ahora sí, a mis valores X y Y, ajustalos con respecto a este random search, donde penalizas con respecto a mi curva ROC, y que utilizas un cross-validation de 5 false, es decir, de 5 evaluaciones. Perdón, tengo una Dime. pregunta. Entonces, ¿no vale la pena que le pasemos tantos parámetros o sea, tantos valores a un mismo parámetro? Porque de todas maneras, el mismo random va como él solito irse en una dirección donde le vea más conveniente. O sea, ahí sí no se libra uno tanto de eso, porque al fin y al cabo, si tú le das más parámetros, tiene más opciones de explorar, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decirte? O sea, no es solamente, o sea, si tú de todas maneras, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Si tú de todas maneras le pides aquí que el número de iteraciones sea chico, entonces no va a ser tantos pasos. Pero de todas maneras, tú le puedes dar muchos parámetros, digamos, a la profundidad máxima de los árboles, ¿no? Los cuales justamente capaz que encuentra que a la profundidad me conviene mucho moverla. Entonces se agarra de ahí y se mueve en esa dirección. Entonces, sí, de todas formas, el dar muchos valores para esto sí puede ser conveniente, ¿no? Puede o no ser conveniente, o sea, de todas maneras puede ser que le estés dando demasiados valores y que lo estés poniendo a veces a que intente cosas que ni debería intentar, ¿no?
o puede ser que le estés dando muy pocos valores, ¿no? Y que entonces justamente no prueba con profundidades que sí debería ser el intento. ¿Sí responde más o menos tu pregunta? O sea, Ok. no hay... ¿Qué dijiste, David? No, o sea, sí intenta todos los valores que se le pasen. Ah, no. Justamente eso es lo que hace la diferencia, Ok. ¿no? En Grid Search, uno busca con todos los valores que tú le das, pero en este Random Search, ¿cómo le llaman? Randomized Search CV, no intenta todas las combinaciones, ¿no? Solo intenta unas cuantas según vaya encontrando que moverle a tal o cual parámetro fue una mejora o peor. Claro, o sea, si por ejemplo un parámetro, el parámetro A, nosotros le pasamos el valor del 0 al 10 y ve que en el 5, si se va hacia abajo, empieza a mejorar el modelo. Entonces a partir del 6 al 10 ya no los va a intentar. Ok, vale. Sí, no, porque sí hay un componente aleatorio ahí. O sea, digamos, en general no los va a intentar, o los va a intentar esos valores grandes con poca probabilidad. Eso es la respuesta correcta. Vale, ¿No? está bien. O sea, Gracias. justo como que está haciendo el mismo concepto que nosotros habíamos aprendido de Gradient Descent, Random Gradient Descent, ¿no? Cuando lo hacíamos aleatorio, en lugar de explorar completamente en una dirección, pues toma una de las direcciones y se mueve un poquito en esa aleatoria, o sea, toma una de las direcciones aleatoriamente y se mueve en esa dirección aleatoriamente. Entonces, eso es lo mismo, pero ahora aplicado el ajuste de hiperparámetros. Pero les digo, o sea, justo lo que yo había entendido de la pregunta, yo la confundí, pero también les quiero comentar que sí, de todas maneras, o sea, no nos salvamos de que esto sí influye en cómo hace la exploración, ¿no? O sea, si yo nada más, en lugar de darle todos estos valores, yo dijera, ay, pues nada más le doy estos dos, pues sí va a influir, porque entonces ya no tiene tanta variabilidad, pero ¿eso es bueno o malo? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, tal vez el mejor parámetro sí está entre 0.5 y 0.10, ¿no? O tal vez sí el mejor parámetro está, digamos que el mejor parámetro fuera 0.30. Entonces, si tú no le das esa posibilidad, pues, pobrecito del algoritmo, ¿no? No lo permitiste, no le dejaste crecer, no le dejaste explorar. Ok, entonces ya con esto, ya a nosotros vamos a ajustar y aquí ya nos dijo, pues te tardaste 5.7 segundos en ajustar el primero y luego 5.7 segundos, ¿no? Y ahí hiciste todas tus 5 cross validation, ¿no? Y lo hiciste 5 veces, por eso aquí nos está diciendo que aquí hice 19 de las 25, ¿no? Porque son 19 veces, o sea, como hacemos 5 veces cross validation y tenemos 5 iteraciones, en total hacemos 25 evaluaciones del algoritmo, ¿no? Y aquí en el primer paso dijo, pues ya me hice 19 y luego ya hice las otras 6 en el segundo paso y me tardé otros 5 y feria segundos. ¿Ok? Y ya. Ahora. Ok. Y a justamente a nuestra función random search, bueno, nuestra función randomized search CV, que esta es la buena, ¿no? Nosotros la mandamos la asignamos aquí. Le podemos preguntar, al igual que le podíamos preguntar a Grid Search, cuál era el mejor estimador, ¿no? Y entonces que me diga dónde encontró los mejores parámetros. Y entonces de aquí me dice, pues el mejor de todas esas 25 evaluaciones, bueno, de esas evaluaciones que hice, fue, que no son 25, fue cuando tu base score fue cuando tu boosted free fue ¿no? Noten que aquí parece que me dio otros parámetros, ¿no? Pero lo que está pasando es que en el fondo, si yo le pregunto quién es mi XGBoost classifier, bueno, o sea, no solamente tiene
estos 5 parámetros que yo estoy jugando, sino que tiene otros hiperparámetros, pero justamente como yo esos no los moví, pues agarra los parámetros de default, ¿no? Entonces, los otros, pues ya agarró los de default y agarró de los que yo sí le había dicho. O sea, por ejemplo, en learning rate, él encontró que la mejor learning rate fue de 0.1, ¿no? O sea, el mejor estimador fue este XGBoost Classifier, y si además le pido nada más enséñame los parámetros, ¿no? Aquí encuentro que el learning rate fue de 0.1, que aquí estaba, ¿no? También aquí lo puedo encontrar como cuál fue su valor, ¿no? O sea, este punto best estimator me da todo el modelo, ¿no? Me dice, bueno, pues es un XGBoost Classifier con toda esta gama de parámetros, y si ya nada más le pregunto punto best params, pues ya nada más me da la combinación de los parámetros que sí lo puse a probar, ¿no? Me da pues, aquí 7, aquí 6, aquí punto 1, aquí punto 4 y aquí punto 5. Okay. Entonces ya con esos, ¿no? Yo aquí lo estoy metiendo manita, que no se necesita, pero bueno, aquí lo metieron a manita, pero ya habíamos visto en clases pasadas que se podía meter automáticamente. Y pues ya nada más vamos a hacer, ahora sí, a este modelo de clasificación, lo vamos a ajustar con un cross validation otra vez más, ¿no? Pero ahora pues hasta nos atrevemos a hacer 10 cross validation, ¿no? Porque sí queremos ponerlo muy bien a prueba y además tenemos suficientes datos, ¿no? Entonces ya nos dice los diferentes scores y nos dice que este modelo que hemos ajustado ya tiene un error que está, bueno, nos da todos estos scores que son de cada uno de los cross validations que hizo, ¿no? Ya para este conjunto de parámetros fijo, ¿no? Y en particular, si tomo la media de cuántos errores cometió, pues ya me dice que le atina al 0.86% de veces, ¿no? Entonces, esto ya es una maravilla, ¿no? Que ya nos permite nos permite no equivocarnos, bueno, solo equivocarnos en el 14% de las veces, ¿no? Que ya seguramente si este modelo lo hubiéramos hecho con un simple árbol de decisión o un simple, ¿cómo se llama? AdaBoost, ¿no? O Random Forest en su versión sencillita, nos daría un score mucho menor, y eso justamente forma parte de la tarea que va a seguir, que ya es la última. Pero bueno, esa es un ejemplo, bueno, este fue entonces un ejemplo de cómo ajustar un XGBoost. Es decir, hacemos lo mismo de siempre, pasamos los datos a numéricos, luego, como queremos encontrar los mejores parámetros, le damos ¿cómo se llama? Un grid, una tabla de distintos parámetros, ¿no? Y el concepto que ahorita también hemos visto es randomizer search, que en lugar de, como en grid search, que evaluaba todos, aquí solamente evalúa, bueno, empieza a evaluar cuál es el conjunto de parámetros mejor, y se mueve con un poquito con un random por ahí para encontrar cuál es el punto mínimo de este espacio de parámetros. Entonces, pues, eso era lo que les quería platicar. En general, ¿qué deberíamos de haber hecho? Sí, una separación de training y tests para poner a prueba al final nuestros algoritmos. Además, todos estos pasos no deberíamos de meterlos directamente, sino deberíamos meterlos en un pipeline, ¿no? Porque si queremos que sea reproducible, ¿no? Si queremos evitar que haya errores, eso es lo que deben de hacer. Digo, ahorita, porque es un ejemplo, pues yo lo hago con un cross-validation directamente, pero en general uno debe de trabajar con pipelines. O sea, realmente solo es agregarle un poquito más de pasos,
¿no? Pero sí evitas muchos posibles errores de contaminación, evitas muchos posibles errores de que, ay, ya corrí eso, pero se me olvidó que estoy ya operando con los que todavía no le quito los nulos, por decir algo. O por ejemplo, hay veces que uno, si estás trabajando con series de tiempo, la idea de cambiar los nulos por simplemente la media, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque en una serie de tiempo normalmente tú vas, o sea, no tienes chance para estimar un valor, utilizar valores futuros, ¿no? Entonces, si tú rellenas esa columna con el promedio digamos, el promedio de precios que ha tenido una acción, ¿no? O sea, si estoy ajustando acciones, ¿no? Entonces tengo esos precios y este día, por alguna razón, no hubo precio de esa acción, ¿no? O se me borró, se me perdió. Si yo simplemente le metiera el promedio de toda la columna, estaría haciendo un poquito las cosas raras, ¿no? Porque como si una serie de tiempo tiene una sucesión, entonces el solamente meterle el promedio, sí estoy contaminando con datos futuros. O sea, más bien debería, pues tal vez solamente repetir el dato anterior, ¿no? Porque entonces ya no estoy diciendo, si quieres rellenar un dato, entonces fíjate con tu bola de cristal al futuro y tus registros anteriores, haz un promedio, ¿no? Entonces eso no se vale. En cambio, si uno mete eso en un pipeline, evitas el tener ese tipo de errores, ¿no? Evitas tanto el tener ese tipo de errores como evitas el que en algún punto, si ya los cometiste, corregirlos a veces es muy fácil utilizando un pipeline. En cambio, si lo hiciste como muy a manita, muy artesanal, pues tienes que cambiarlo aquí y acá y aquí y acá.